Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast de Visa and Go y esta vez situados en la maravillosa ciudad de Málaga, España. ¿Cómo estás, Feli? Bueno, aquí contenta y feliz de estar aquí en esta ciudad tan bonita y Sí. con esta nueva temporada que tenemos muchos temas entretenidos que conversar. Muy entretenido, estamos en una locación maravillosa además, así que felices de darles la bienvenida a todos en esta oportunidad. Bueno, esta oportunidad queremos hablar de un tema muy relevante y que está también muy en tendencia, que es básicamente la obtención de segundos pasaportes. ¿Por qué está tan de moda este multipasaporte? ¿Por qué todo el mundo lo está buscando? ¿Qué crees tú, Feli? Bueno, es un fenómeno, como dices tú, muy en tendencia y de moda, porque tener más de un pasaporte te abre muchas puertas y te da muchas alternativas distintas a poder moverte libremente y vivir en otro país que no es necesariamente tu país de nacimiento. Ujú. Hoy en día el número de personas que están viviendo en otro país que no es su país de nacimiento es gigantesco. Tú tenías un dato ahí. Bueno, hay varios informes y estudios que hablan que en los últimos 2 años más de 5 millones de personas han solicitado segundos pasaportes que no son su pasaporte de origen. Esos son números muy interesantes y que demuestran que efectivamente la gente lo está requiriendo cada vez más y por distintos temas. Claro, pero ¿cuáles serán como las razones? ¿Hay razones de qué tipo tú crees? Bueno, hay multirazones también. Multirazones. Tener un segundo pasaporte finalmente es, si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, podríamos hablar de libertad, porque te permite vivir en otro país, poder trabajar en otro país, poder radicarte en otro país y volver libremente también al tuyo de origen cuando la situación lo amerite o tú lo requieras. Sí. A nosotros nos pasa mucho que en Visa and Go, que nos dedicamos precisamente, tenemos todo un área de obtención de segundos pasaportes, ciudadanías, nacionalidades, por distintas opciones, ¿cierto? Muchos dicen, sí, en verdad el segundo pasaporte sirve, sobre todo para los latinoamericanos, claramente, porque te permite entrar más fácil a la Unión Europea. Básicamente cuando hacen estas filas para entrar, dicen europeos, no europeos, not europeos, como nos dijeron cuando entramos esta vez, usted pase por ahí. ¿Es esa la verdadera razón? La verdad que no. No. O sea, la verdadera razón es tener, bueno, depende, porque si nosotros comenzamos a hacer un análisis, por ejemplo, cuando se trata de pedir un segundo pasaporte porque tienes antepasados de un país, también tienes toda una historia familiar de por medio que va mucho más allá de tener un documento, ¿cierto?, que te permite esta libertad. Es porque vienen tus raíces, porque tus abuelos eran italianos, alemanes, franceses, españoles. Así es. La cantidad de familias que nosotros hemos ayudado a tramitar estas segundas nacionalidades es amplia y conocemos toda esta historia que además llena de felicidad a las familias de también tener este pasaporte que va mucho más allá del documento No. porque es su historia familiar. Pero tenemos un número importante de personas que no tienen antepasados de estos países y ocupan otras vías para obtener un segundo pasaporte o tener un multipasaporte porque pueden tener incluso más de dos. Sí, pero en verdad yo siempre les digo a las personas a los clientes, a nuestros clientes que están interesados, no se trata de pasar por la fila de not europeos, como nos dijeron esta De vez, hacer que un me trámite. reí muchísimo. No, esto tiene que ver con las amplias posibilidades que te otorga para ti y para tu familia. O sea, mucha gente que hoy día contrata nuestros servicios tiene que ver precisamente con la herencia, con una especie, es como una especie, una vez me lo dijeron y me pareció muy interesante el concepto, como una especie de seguro, ¿ya? ¿Cuánto tú estarías dispuesto a invertir en tus herederos, ¿cierto? Y básicamente lejos es la mejor inversión que puedes hacer. Las posibilidades infinitas de trabajar, vivir, estudiar sin pedirle permiso a nadie, básicamente. Y también con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no, Feli? Claro, porque nosotros nos centramos en lo que estábamos comentando, que muchos, por ejemplo, latinoamericanos buscan segundas pasaportes europeos, pero también tenemos un número interesante de ciudadanos de otros países que también buscan pasaportes latinoamericanos. Hay pasaportes como el chileno, por ejemplo, que son pasaportes que te dan muchas opciones también a nivel internacional, que son pasaportes también poderosos y que también Claro, te de permiten. entrar en más de 183 países sin visa, Exactamente, por están ejemplo. prácticamente, el pasaporte chileno está prácticamente a la par con muchos pasaportes europeos en ese número de oportunidades que te permite acceder sin visa, pero además hay personas que también están interesadas en tener pasaporte en distintos continentes, por razones estratégicas. Sí.
Bueno, con todo lo que está pasando, ¿no? Con este ambiente líquido en el cual vivimos de guerras, de conflictos, de inestabilidad política, económica, social, muchas veces esto te da, como tú dijiste muy bien, la libertad de poder elegir. Así Así que es. es tremendo, tremendo dato el poder tener un segundo pasaporte, ya sea por ascendencia o por residencia, ¿no? Y hay mucha gente que pregunta, y es posible, porque hay gente que cree que tienes que renunciar a tu nacionalidad de origen al adquirir otra. Hay que analizar, no todo, Hay algunos casos. así es, no todos los casos son iguales, porque hay algunos países que efectivamente son incompatibles de tener otra nacionalidad a la que tú ya tienes de origen. Pero en muchos casos puedes tenerlas y básicamente es muy difícil y son muy pocos los casos de países que te exigen renunciar a tu nacionalidad de origen. Lo que pasa en la práctica es que no te la reconocen. Claro. ¿Qué pasa muchas veces cuando dicen, yo tengo nacionalidad italiana, ¿me conviene sacar un pasaporte español, por ejemplo? En ese caso, no tiene ningún beneficio adicional porque ya tener un pasaporte en este caso, de la Unión Europea, te da acceso a todos los mismos beneficios, ya sea español o italiano en este ejemplo. Entonces, no tendría gran beneficio aparte, salvo que estés buscando algo muy puntual. Por Claro. ejemplo, participar de ciertos cargos públicos en ese país, pero yo te diría que Que no vale la pena. no, Sí, es verdad. no tiene una diferencia en la práctica. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, el tema es que todos los que hoy día nos están escuchando y nos están viendo y de repente piensan, ¿tengo yo algún pariente, algún ascendiente, algún abuelo, bisabuelo, tatarabuelo? Eh, es muy conveniente poder hacer esa búsqueda y nosotros la hacemos. Así, claro, porque mucha gente no sabe o cree o le contaron que el bisabuelo era de una de estas nacionalidades, pero no tiene la información y hay que buscarla. Claro, y hay nacionalidades que son mucho más restrictivas que otras, por ejemplo, las que solo llegan hasta el abuelo, ¿no? Tenemos ahí los casos de la francesa, por ejemplo, y hay tantas otras más en que es mucho más limitado, y tenemos los otros, como por ejemplo la nacionalidad italiana o la nacionalidad croata, que era sin límite generacional, aunque ahora estamos ahí pendientes ya a pocos días de lo que va a ocurrir con la nacionalidad italiana que está ahí temblando, ¿no? Que pueden haber cambios Que importantes pueden haber también. cambios súper importantes. Lo importante es que las posibilidades existen. Un poco ese yo creo que es el mensaje de fondo, ¿no? Sí, porque la mayoría de los países, aunque tú no puedas calificar, porque en este caso por límite generacional no puedes, sí tienen ciertos visados que viviendo cierto periodo de tiempo en ese país te permiten igual acceder a esa nacionalidad. O sea, hay alternativas, pero hay que conocerlas. Sí, yo creo que podríamos dar para ya ir cerrando este tremendo, tremendo capítulo de esta temporada, eh, uno de los datos como más interesantes para todos los latinoamericanos, no solo para los chilenos, ¿ya? Que tiene que ver precisamente con obtener la nacionalidad española por residencia. Cuéntanos un poquito porque mucha gente, Feli, no tiene idea de esa posibilidad. Bueno, es una posibilidad muy buena porque efectivamente el plazo es muy breve, son solo 2 años de residencia con algún visado legal, ¿cierto? Que te permite acceder y a solicitar esa nacionalidad por residencia. Hay mucha gente que lo hace así, no porque tenga antepasados o padre o madre o abuelo, en Ujú. este caso es español, sino que porque residen y luego, cumpliendo los otros requisitos de documentos, ¿cierto? La solicitan y se quedan finalmente con la obtención de esa segunda nacionalidad. Claro, y estamos hablando de 2 años, que es un plazo mínimo, porque en el mundo la regla general para obtener cualquier tipo de ciudadanía o nacionalidad son 10 años. Entonces estamos O hablando 5, pero de exacto, nada de tiempo, ¿cierto? exacto. Ahora, también igual es importante señalarlo hoy día de que para poder residir precisamente en España o cualquier otro país, uno tiene que cumplir ciertos requisitos legales para la obtención del visado. Y es ahí donde entramos nosotros. Por eso es tan importante asesorarse de la mejor manera. ¿Cuántos casos uno conoce de que se van o creen que esto es bastante sencillo, de que se trata de llenar un par de formularios y listo? Nunca los trámites son sencillos, Mm. porque siempre hay que conocer bien qué documentos te están pidiendo, cómo se presentan y ver cuál es tu situación, porque muchas veces uno cree que encaja en un perfil de visado y no es verdad, encajas en otro. Pero para eso necesitas que alguien con experiencia te explique cuál es la mejor alternativa para hacer todos los trámites bien y además hacer un proceso que sea amigable, que fluya y no tener ni requerimientos ni rechazos por haberte equivocado, por no haberte asesorado bien.
Así es. Bueno, para todos los que hoy día nos están escuchando y viendo, en Visango contamos con asesorías personalizadas, que básicamente lo que hacemos es hacer una radiografía al cliente, ver todo lo que ocurre, incluso en aspectos hasta psicológicos, ¿no? Entender un poco cuáles son los anhelos, cuáles son Las las expectativas. expectativas y poder ayudarlos y guiarlos de la mejor manera durante todo el proceso. Feli, ya vamos a ir cerrando este tremendo Sí, capítulo. Los dejamos súper invitados a el próximo capítulo de este sí. podcast. Y asesorarse siempre, Sí, no porque lo olviden. los errores son por no tener la asesoría adecuada. Un abrazo, que estén muy bien.